nació para dar con su paradero y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Es normal que en este país tan emproblemado y plagado de incrédulos sea difícil de creer. Pues pongámonos de pie para aplaudir a la institución educativa Montessori, sede San Francisco, de Pitalito, Huila. Es, oigan bien, la mejor escuela del mundo en acción ambiental, que competía con más de 2.000 escuelas de más de 100 países. La genialidad de los profesores es que sus alumnos se las ingenian para exprimir hasta la última gota de café. El gobierno de Venezuela dice que es un diplomático impoluto. La oposición no lo baja de testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Tiene procesos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, estafa y lavado de activos. Fue detenido, extraditado a Estados Unidos y después de meses de negociaciones entre los dos gobiernos, Alex Saab regresó como héroe a Caracas. La mansión que tenía en Barranquilla es el reflejo de lo que era, el destello de la opulencia y las excentricidades, una casa completamente blindada y una ambición desmedida. Los agujeros negros han sido casi tan misteriosos como Dios. Han obsesionado a científicos de la talla de Stephen Hawking y han puesto patas arriba hasta a las leyes de la física. En una universidad colombiana se esconde una de las personas que más los ha estudiado, un cura astrofísico que encontró en la inmensidad del cosmos otro motivo para creer en Dios. Empecemos. Enseñar en zonas rurales en Colombia es un reto enorme. Mala paga, grandes distancias, zonas complicadísimas y la deserción escolar que es muy alta. Muchas veces los niños prefieren o tienen que trabajar antes que ir al colegio. Pero en el Huila hay una escuela que supo enganchar a los niños de tal forma que hasta cuesta trabajo que se vayan para la casa. Y tienen razones para quedarse. Héctor Córdoba estuvo en clases en la mejor escuela del mundo. Y no es ninguna exageración. Institución Educativa Montessori de San Francisco, Colombia. La institución Montessori de San Francisco. Había una vez, en un lugar muy lejano, en lo más profundo de las montañas del Huila, una pequeña escuela campesina que fue escogida como la mejor del mundo. Sí, probablemente se están preguntando cómo estos niños y sus profesores llegaron hasta aquí. Pues bien, esta es su historia. Aunque lo parezca, la historia de la institución educativa Montessori, sede San Francisco de Pitalito, no es ningún cuento de hadas, ni de fantasía, mucho menos de príncipes que rescatan doncellas o hidalgos que pelean contra molinos de viento imaginarios. Es la historia de un grupo de maestros y alumnos que con mucho trabajo, dedicación y disciplina y un talento como ninguno, lograron cambiar su futuro con un proyecto casi tan grande como el tamaño de sus sueños. Para nosotros es importante saber qué hay detrás del proyecto. Yo primero entré a un colegio que queda por aquí cerquita. Ese me fue ayudando a desarrollar algunas habilidades. Pero cuando entré a ese colegio, es un colegio que no solo hacía que los estudiantes escucharan, sino que los estudiantes hablaran. Entonces contaran su pensamiento, su idea, su perspectiva. Él es Tomás Arango Chavarro, y digamos que es algo así como el príncipe de esta historia. Acaba de cumplir 13 años, está en octavo, es pequeño, flaquito, medio despelucado y habla hasta por los codos. Pero no siempre fue así. Antes de llegar al colegio Montessori, era un niño callado, al que le hacían bullying por parecer diferente. Antes me molestaban, de hecho antes me hacían bullying,
en el colegio. No tengo recuerdos muy formados, pero sí tengo ahí tiros de que siempre me dejaban a un lado, me dejaban en una esquina, me fastidiaban. Cuando la gente ve que una persona no puede, deciden dejarla en ese lugar. O sea, prefieren decirle cosas para que se quede en ese lugar y que ya no pueda. ¿Pero no podía qué? Yo no podía comunicarme tanto. A mí me da mucha pena, muchísima pena. ¿Y usted era calladito? Ujú. Yo era calladito. Pero claro. Era. Ah. Son las 4:50 de la mañana. Aún no sale el sol. Tomás recorre casi 10 kilómetros en bicicleta, acompañado por Maribel, su mamá. El camino es largo y peligroso, pero ni el frío, ni los camiones que pasan a pocos centímetros y los bañan de humo le apagan las ganas de estudiar. Este proyecto, de hecho, me ayudó bastante porque este proyecto me incentivó a hablar. Entonces los profesores también hacían un apoyo, y un apoyo grandísimo. Además de español, química, matemáticas y sociales, los estudiantes reciben una clase muy particular llamada Café Lab. Una materia que hace única a la escuela, creada por Ramón Magé Floriano, un profesor de matemáticas de 39 años, hijo de un maestro de obra y una ama de casa que, igual que Pitágoras, con su A al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado, soñó con cambiar el mundo. Y lo consiguió. Vamos a hacer una idea de emprendimiento con tallos de café. Sus clases van mucho más allá de los números y las ecuaciones, de las sumas y las restas, de las fracciones y las variables. Son una lección de vida para los 482 estudiantes de la escuela, niños campesinos con las manos pintadas de tierra, que han crecido la mayoría en fincas cafeteras y que nunca aspiraron a nada, y que ahora son un ejemplo para el mundo. Era un docente tradicional. Generalmente el coco es matemáticas. Y ahora más un profesor aburrido, 6 horas hablándole de números. Pero lo que se le enseñaba no tenía un significado para él. No transformaba su comunidad, no había una relación entre la escuela y la comunidad y el territorio. Entonces digo, ese modelo que se practica o que se escribe en un modelo, en un proyecto educativo institucional, para mí debía ser modificado. Es decir, lo que usted escriba allí, que es muy bonito, muy romántico, tiene que verse reflejado justamente en la práctica. El profe Ramón, como le dicen en el colegio, es bajito, pero siempre camina con la frente en alto. Está casado y tiene una niña de 3 años a la que quiere heredar su persistencia. Es que se lo digo porque cuando hagamos un video, usted da un dato estadístico. Aplicó las matemáticas a la vida cotidiana y como los números, según él, lo explican todo, logró comprender el universo de sus estudiantes para hacerlos entender con la práctica que todo eso que aprendían en las clases servía para solucionar problemas reales. Una carga de café son 125 kilogramos, correcto. En clases primero encontramos que cuando hablábamos de café, los estudiantes decían, profe, en mi finca no se hace tratamiento adecuado de residuos. Yo encuentro que después de despulpar el café, generalmente se deja un gran volumen de pulpa, que generalmente o se expone al medio ambiente, o se arroja a los cuerpos de agua, o en su defecto, se riega a los cafetales. ¿Qué tanto contamina, por ejemplo, esos residuos del café? Una pepita de café, una sola, aquella roja bonita que uno ve, más o menos tienen masa 2 gramos. Y de ese peso total de ese grano, solamente el 5% es aprovechable, que es lo que consume una vez. El 95% se convierte en residuo. La escuela Montessori, sede de San Francisco, está en Pitalito, un pueblo al sur del departamento del Huila. Tierra campesina y cafetera, donde se cultivan, según la Federación Nacional de Cafeteros, cerca de 20.000 hectáreas de café al año, lo que significa mucho café, pero también muchos residuos y mucha contaminación. La pulpa, el mucílago, la cáscara, el cuncho y los tallos terminan casi siempre en los ríos, produciendo un daño ambiental irreparable. Nos pusimos todos a la tarea de leer Federación de Cafeteros, tesis de grado, pero para resumir eso, entonces organizadores gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, debates de argumentación, ideas. En mi finca yo sí lo hago, yo no lo hago, tratamiento adecuado. Y cuando eso sucede,
decimos, nos falta algo. Vamos a campo, pónganse las botas y nos fuimos. Y con botas, un cuaderno y machete al cinto, se metieron entre cafetales, hicieron cálculos y midieron la contaminación que dejaban los residuos del café. De repente, cada estudiante llegaba a clases con una idea nueva, con un proyecto o un emprendimiento. Pintaron cuadros con la borra del café, hicieron infusiones, dulces y aromáticas con la cáscara, leños para prender el fuego con la cascarilla, muebles, espejos y hasta una batería con el mucílago capaz de prender un bombillo. Su mente explotó y el límite era que no habían límites. Es muy bonito ver cómo marca y cambian las personas de que hay que generar conciencia ambiental y no solo, bueno, ya sabemos, pero no lo compartimos. Entonces, una vez supe todo esto, empecé como que a compartirlo en la comunidad, en la casa, con los amigos, amigos de mi papá, a mejorar en la finca todo este proceso. Alan es uno de los más grandes, está en 10º y nos invitó al patio de su casa, un cafetal que acaba de ser soqueado, o mejor dicho, al que le acaban de cortar los palos más altos para que crezcan de nuevo. Y con esos chamizos que se secan con el tiempo y la habilidad de su papá para la carpintería, está fabricando muebles, espejos y hasta llaveros. Llega un momento en el cual yo siento que mi piel está muy dañada ya, por el maquillaje o por X o Y razón. Entonces yo empiezo a investigar y leo que el café o el cuncho o la borra del café es un material, un elemento totalmente beneficioso para la piel. Lucía tiene 16 años, quiere entrar a la Fuerza Aérea, pero mientras tanto se inventó un jabón a base de café. Cuando yo entré a Café Lab, desde ahí empezó como a cambiar la mentalidad, no conmigo, sino con mi familia y con las demás personas que yo pueda enseñarles lo que estamos haciendo. El laboratorio de química es pequeño y rudimentario, pero estos pelados, con lo poco que tienen, lo aprovechan al máximo. La pulpa y el mucílago del café sí producen energía eléctrica. Una vez tenemos el problema identificado, analizado, estadísticamente ya tratado con los estudiantes, pues ya usted dice, bueno, ya se pasaron las 6 horas y el profesor no estaba hablando 6 horas de matemáticas y demás, sino que ahora lo que encontró fue un problema y ya tiene una comunicación horizontal y los estudiantes no se quieren ir para la casa. Estudiantes como Haider, Alan, Tomás y Lucía empezaron a entender con esas matemáticas aburridas y difíciles que con los números podían resolver problemas, sus propios problemas. También empezaron a viajar por el mundo contando su proyecto, recibiendo premios que cada vez eran más grandes y que ya suman más de 34 reconocimientos nacionales e internacionales. En otras palabras, es tener una mirada del mundo diferente, porque yo ahora lo tengo que resolver. Un problema de violencia de género, un problema de delincuencia, un problema ambiental. De hecho, el café en este caso, en este contexto donde estamos, es una excusa. Pero no todo fueron aplausos. Al profe Ramón lo veían como el loquito de matemáticas, el soñador, el bicho raro, el Quijote que padecía de una locura caballeresca. Hasta que encontró en su camino a un fiel escudero para enfrentar molinos gigantes que no eran tan imaginarios. Le conté la película como a 5 y solo uno dijo, hagámosle. Y este está más loco que yo. Vamos a decir que yo en el primer momento en el que lo escuché hablar a él sobre el aprendizaje basado en problemas y fijarnos en la investigación como una estrategia de formación, haya sido de un momento a otro. Pero sí hubo algo que me cautivó y es que podía estar haciendo que los niños aprendieran haciendo cosas. Dejamos de pensar en qué debemos enseñar para empezar a pensar qué es lo que el estudiante necesita aprender. Y con esa fusión nuclear empezaron a presentar su proyecto en cuanta convocatoria, premio y apoyo existiera 1000 kilómetros a la redonda o al cuadrado. Sumaron y multiplicaron su conocimiento y empezaron a recoger esa cosecha que tanto cuidaron y aunaron durante mucho tiempo, a la que nadie le creía. ¿Cuántas veces les dijeron que no servía? A la fecha todavía llevamos muchos no, pero nosotros insistimos. Y es que si algo debe tener un maestro es paciencia y persistencia. Más aún cuando los números están en rojo y las cifras son desalentadoras. Según un estudio reciente
de la Universidad Javeriana, el 79.8% de las escuelas rurales en Colombia no tienen internet. Algunas ni siquiera energía. Con todo y eso, el profe Ramón no se rinde. Fue así como en el 2020 el gobierno coreano escogió su propuesta para equipar una sala virtual con todos los juguetes, casi 1.200 millones de pesos que fueron invertidos en tecnología de punta. Al fondo del colegio, metida entre un bosque de cachingos, árboles que tienen más de 40 años, hicieron ese salón, que parece una nave espacial sacada de viaje a las estrellas. De tantos no, apareció un sí. Y nos ganamos esa aula. Un aula que empezó a nacer el 2020, que hoy es un elemento mediador, porque hay que verlo así. No es la solución a los problemas, sino es un elemento que sirve de mediador en la enseñanza y en el aprendizaje de cualquier área del conocimiento, una herramienta computacional, un celular visto como un mediador y no como el fin último. El colegio tiene 11 salones, donde estudian desde preescolar hasta el grado 11. No hay biblioteca ni cancha de fútbol, mucho menos sala de profesores, y el internet es intermitente. Pero ni el abandono del Estado o la falta de recursos impidió que se ganaran el premio a la mejor escuela del mundo en acción ambiental, que entrega la Fundación T4 Education. Es temprano y todo el colegio está reunido en la sede principal. Hay comparsas, bailarines con vestidos típicos, un frailejón de peluche, una ministra y su comitiva, profesores, niños y una pantalla gigante donde van a decir el ganador. El Colegio Montessori es uno de los 3 finalistas, junto a la Academia Mamoura de Abu Dhabi y la Escuela Nacional Muntinlupa de Filipinas. Tomás está sentado, escucha el nombre de su colegio, pero le toma 3,1416 segundos entender que ganaron. No aguanta la emoción y se levanta con las manos arriba, grita, quiere llorar. ¡Son los ganadores! El mensaje para los niños entonces a nivel general es atreverse a soñar y que busquen soluciones como lo hacen mis estudiantes desde lo poco o lo mucho que se tenga, ¿sí? Porque la idea no es romantizar la carencia, sino buscar una libertad de pensamiento realmente. Soy un niño que busca el cambio del mundo, un niño que busca que el mundo sea mejor cada vez más. Soy un niño que no le importa si tiene que vivir a 6 kilómetros de la escuela, seguirá yendo porque le interesa bastante el tema. Y soy un niño que le gustaría que el mundo sea más feliz y sea mejor. Para cambiar el mundo, hace falta una explosión educativa del tamaño de una bomba atómica. Ojalá la onda explosiva de Café Lab tenga la misma fuerza y llegue hasta la última escuela campesina del país para crear una verdadera revolución nuclear. Con el Montessori sede San Francisco quedaron de finalistas Filipinas y Emiratos Árabes, pero no pudieron contra Café Lab. Los número 1 han impactado más de 150,000 niños y 5,000 maestros. Ahora solo falta que la ministra de Educación cumpla su palabra y les gire el dinero para las nuevas aulas de investigación. 5 aclamado. No se vayan, la fortaleza de Alex Saab, el hombre que sabe demasiado. Nos vemos después de comerciales. Los espero. El barranquillero Alex Saab logró convertirse en la chequera de Nicolás Maduro con un cargo rimbombante que lo señala como el presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, mientras que aquí tiene un prontuario con más de 5 delitos. Se mueve por el vecino país como el amo y señor, mientras que en Colombia no puede venir. Pero sí, dejó una estela de opulencia, empezando por una mansión en Barranquilla completamente blindada. La nena Arrázola recorrió todos los rincones de la casona del barrio Río Mar. Quizás hasta el momento que Alex Saab estaba bajo manos de la justicia de los Estados Unidos, quizás en ese momento Maduro era una suerte de rehén de Alex Saab. Yo creo que hoy en día, sin lugar a dudas, Alex Saab es un rehén de Nicolás Maduro. El señor Alex Saab no puede agarrar un avión hoy en día, salir de Venezuela y decir que va a pasar vacaciones un mes donde le dé la gana. Eso no va a ocurrir. ¿Cómo se siente estar en Venezuela? Feliz, feliz. Un rehén, un preso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es como describe Roberto Denis,
periodista e investigador caraqueño a Alex Naim Saab Morán, el barranquillero de 52 años, que llegó en 2016 a ese país. Algunos dicen que de la mano de Piedad Córdoba, y allá se instaló. Montó negocios de comida, vivienda, oro, petróleo y madera. Se volvió multimillonario. Se hizo amigo personal de Maduro. Se casó con una italiana y allá vive con sus hijos. ¿Han logrado calcular la fortuna de Alex Saab? La fortuna, digamos, personal de Alex Saab, no. Lo que ha manejado en los negocios, sí, que como digo, alrededor de 10.000 millones de dólares. En Colombia, en Barranquilla, la casa que fue, digamos, incautada por las autoridades colombianas, en su momento se habló de 30.000 millones de pesos. Esos son 8 o 10 millones de dólares, más o menos por ahí. Sí. En Italia, donde les incautan un apartamento en Roma, se habló de 5 millones de euros el apartamento. Y se habló de otros bienes, arte, certificados de depósito en oro. De hecho, el día que él lo detienen en Cabo Verde, él no estaba volando, digamos, en una suerte de avión de una comitiva oficial pública, estaba volando en su avión privado. De Caracas iba supuestamente a Teherán. Estos son lujos que muy poquitos se dan en este planeta. Y a Saab la plata se le nota, o por lo menos la muestra. Su historia no tiene nada del otro mundo. Es bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla, hijo de inmigrantes libaneses que llegaron a la ciudad empobrecidos, que montaron una fábrica y le fue bien. Lo malo es que fue uno de los damnificados de la suspensión del pago de divisas de Venezuela a Colombia y sus finanzas se vinieron a pique. Y es ahí donde aparece su salvavidas, su seguro contra la quiebra, Venezuela y su régimen. Una de las primeras tareas que hizo Nicolás Maduro con el poder en mano fue favorecer al señor Alex Saab. Él llega a Venezuela a finales del año 2011 ofreciendo la construcción de casas prefabricadas en Venezuela con la llamada Misión Vivienda, que era un programa estatal que en su momento creó Hugo Chávez y después siguió con Nicolás Maduro. Y desde ese mismo momento suenan alarmas de, bueno, ¿quién es este señor? ¿De dónde aparece? Como alguien que no tiene experiencia en la construcción de viviendas se le ofrece un contrato, era un contrato por alrededor de 400 millones de dólares, un contrato muy grande. Grande y abultado, un reguero de dólares que se ajustaba a las ambiciones del empresario quebrado en Barranquilla, pero opulento y solvente en Caracas. La llegada de él a Venezuela fue fundamental el rol que tuvo la ex senadora Piedad Córdoba. En vida lo negó muchas veces después, pero la realidad es que quien sirvió como una suerte de anfitriona por todas las conexiones políticas que ya ella tenía en Venezuela. Recordemos que Piedad Córdoba siempre fue aliada de, digamos, la revolución bolivariana, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro. Fotos y videos como estos parecen respaldar las afirmaciones de Roberto Denis entre Córdoba y el sistema gubernamental impuesto en Caracas. Pero ya luego Saab parecía no necesitar más los contactos de la senadora que murió el pasado 20 de enero. El barranquillero pasó de los proyectos de vivienda a los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, que no eran otra cosa que meter dentro de una caja harina, aceite, leche en polvo, pasta, arvejas, salsa de tomate, y por fuera, eso sí, iban pintadas las caras de Maduro y de Chávez. Este empaque iba a personas vulnerables. Hasta aquí el cuento suena hasta bonito. Y empiezo a recibir documentación y conseguir documentación en la que Corpovex, un ente estatal venezolano encargado de centralizar las importaciones públicas, estaba dando contratos millonarios a empresas registradas, casi todas en paraísos fiscales. Hong Kong, Panamá, Barbados y otras jurisdicciones para que salieran a buscar los alimentos a México. Y yo decía, si aquí hay una institución del Estado que está dando contratos por 300, 400, 500 millones de dólares a una empresa que se esconde en un paraíso fiscal, esto todavía está más turbio y está más raro. Y en una de esas empresas registradas en Hong Kong es donde aparece el señor Alex Saab, en realidad su hijo, Chadi Naim Saab, como director de una de estas empresas llamada Group Grand Limit, que llegó a tener contratos para los CLAP, solo esa como por 1.500 millones de dólares. Cada vez las cifras iban en aumento y el nombre de Saab ya era recurrente. Y la relación cada vez más estrecha, una simbiosis que iría más allá del abrazo fraterno y que trascendía a paraísos fiscales y a sistemas financieros de países complacientes con la administración de Maduro. Por Colombia, Alex Saab
representante legal de Fondo Global de Construcción. Estuvo en las exportaciones del oro, estuvo en el petróleo, estuvo en la exportación de materias primas como la madera. Crearon todas unas fachadas de decir que eran empresas turcas cuando al final no eran turcas, los que estaban detrás eran ellos mismos. ¿Quiénes eran los socios de Saab? Fundamentalmente, el gran socio que ha tenido Alex Saab en todos sus negocios es el señor Álvaro Pulido Vargas, que por cierto, ese no es su nombre verdadero, sí. Se llama Germán Rubio. Han ido apareciendo otros actores, por lo menos Carlos Gutiérrez Roballo, otro empresario colombiano, conocido en el sector de la ganadería. Estuvo, por ejemplo, Carlos Gutiérrez en el negocio de Trenaco, pero estuvo también en el negocio del intento de exportación de madera venezolana para acá, para Colombia. Pulido, quien aparentemente es el socio principal, está detenido en una cárcel venezolana. Y Gutiérrez, concuñado del presidente Petro, está en Colombia, citado por la Fiscalía a imputación de cargos por el presunto desvío de $5 millones de un negocio de venta de alcohol extraneutro. Con estos socios, con estas empresas, con tanto negocio, Saab se volvió rico y de paso, la ostentación de su fortuna y su cercanía a Maduro lo puso en la mira de Estados Unidos. Y en diciembre del año pasado, luego de una negociación directa con el gobierno de Joe Biden, fue dejado en libertad, enviado a Caracas y recibido por la esposa de Maduro, por sus hijos y por Camila Fabri, la modelo italiana convertida en su segunda esposa, luego de Cintia Certain, una barranquillera, madre de sus hijos mayores. Junto a la familia, quien estaba era Cilia Flores, o sea, al pie de la escalerilla del avión. Y bueno, Jorge Rodríguez por ser como el actor político que estuvo en toda la mediación con los Estados Unidos. Cierto. Pero lo que quiero decir con esto es que era muy evidente que esto no era ni un asunto del PSUV, de Estado, sino que era un asunto de la familia de Nicolás íntimo Maduro. Y personal. Después del carcelazo en Cabo Verde y en Estados Unidos, fue nombrado por Maduro como presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Y en esta secuencia de fotos se ve su figura de cola de caballo, vestido de traje, de saco y corbata, y con la bandera de Venezuela detrás, saludando a representantes de Argelia, China, Tailandia, Brasil, Bolivia, Arabia Saudita y un largo etcétera más. Todo lo muestra en su cuenta de X. Pero lo que seguramente no podrá mostrar ni pisar otra vez es su casa. Esta mansión del barrio Río Mar de Barranquilla, en la carrera 59, con calle 84. Un área total de 1.400 metros cuadrados y área construida, estamos hablando de 800 metros cuadrados aproximadamente. La puerta es pesada, de madera y con un decorado plateado. Más hacia la izquierda está el parqueadero donde cabrían unos 20 carros. A la derecha, subimos unas escaleras con Miguel Espinosa, abogado de Tierras de la Sá en el Caribe, y que administra esta casa de 3.500 metros cuadrados. Todo se mantiene intacto, incluso esta piscina se le ha hecho mantenimiento por parte de SAE. Y aparece la piscina. Y en el fondo, un ojo de Horus, que es una especie de talismán egipcio, al que le otorgan facultades de protección, de renacimiento, orden, y está incrustado en negro, en medio del baldosín. Una piscina más pequeña y personal, con una jaula en donde tenía gatos salvajes. Bueno, esto es todo de seguridad. Detrás está su habitación y una oficina con vidrios blindados que rodean toda la casa. Esta es una sala que da también a mano izquierda a la piscina. Entramos a la sala y así está ahora, sucia, vacía, con pisos de mármol, una columna a la izquierda y donde antes iba este piano de cola. Y esta mesa iluminada con porcelanas encima, ahora solo hay un espacio de paredes mal tenidas y rasgadas. Y aquí, donde antes estaba esta mesa de ping-pong, muebles amplios, sofás, sillas de acabados impecables, así está hoy. Con el papel de las paredes que se va descolgando, sin luz y sin ese lamparón que había aquí a la entrada de la casa. Hoy es guarida de ratas y cucarachas. Todos los materiales que están hasta ahora están originales. Un guardia de seguridad privada permanece aquí vigilando las 24 horas. Aquí va la cama, aire acondicionado central allí. Se supone que el televisor aquí, por lo que veo aquí, conexiones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está el baño que tiene una especie de subdivisiones. Todo en mármol. Dos regaderas o duchas hacia un lado, los lavamanos hechos en porcelana y los espejos intactos. Van apareciendo también las conexiones eléctricas. Esto es el armario. El closet de Saab es casi una habitación con paredes oscuras color ocre. Y cuando uno sale al fondo hay o hubo un jardín colgante por donde entra el sol en todo su apogeo.
La humedad nos va agarrando ventaja y empezamos a sentir ardor en la garganta. No, la cocina ocupaba, bueno, es mejor decir que ocupa, un espacio tan grande como las habitaciones de Saab. Los grifos en perfecto estado, sin agua, porque no tienen servicios públicos. Añejos tal vez, sin tener tantos años, pero el tiempo va haciendo lo suyo. Bueno, esta es la otra cocina, la segunda cocina. Detrás una segunda cocina con despensas para guardar el mercado, que a juzgar por las dimensiones de estas alacenas, podrían almacenar cuanto capricho o necesidad se les ocurriera. Todo parece de un mismo color, gris ensombrecido blanco por partes, por el mismo deterioro y el polvorín que va mostrando la ruina de esta casa, que hasta cancha de tenis tiene, y de aquí nos fuimos hacia allá. En polvo de ladrillo y con las medidas exactas de una pista de tenis profesional. No tiene malla, pero sí las líneas y cubierta de muros grises. La vista es hacia el mismo barrio. Desde arriba se ve así. Bajando por la piscina, al fondo cubierta de palmeras y matas que crecen por todos lados, está la casita, la de los juegos, la de sus hijas con aire acondicionado. Y era mejor no entrar para evitar que un pedazo cayera. Tiene 2 pisos, paneles solares y un tobogán. Para escapar del sol y del sofoco nos sentamos aquí justo en la entrada principal de la mansión. Su avalúo actual es de casi 13.000 millones de pesos. Computador en mano, Miguel Espinosa revisó los folios de matrícula y nos cuenta que esta casa estuvo arrendada por 1 año y eso la mantuvo más o menos bien. El predio pues también asume unas deudas. Esas deudas están aproximadamente en 300 millones de pesos en temas de impuestos predial, de servicios públicos, de mantener el predio. A pesar de que está venida menos como su exdueño en el resto del mundo, menos en Venezuela, es una estructura de quilates. El piso de mármol no tiene ni un solo rayón. El vidrio blindado sigue resguardando el interior de la casa, que así era cuando el esplendor perseguía a Saab. Por acá, al menos a esta casa no volverá Alex Saab, y ni siquiera a Barranquilla. Sobre él hay procesos en marcha por enriquecimiento, lavado y concierto para delinquir. Una joya, pero sobre todo para Maduro, que movió cielo, tierra y al gobierno de Estados Unidos para que se lo regresaran a Caracas. Es por qué lo favoreció como lo favoreció. ¿Por qué le preocupaba tanto que este señor enfrentara un juicio en los Estados Unidos? La investigación por la cual lo iban a enjuiciar en Estados Unidos por lavado de dinero se habla de 350 millones de dólares. El indictment de los CLAP, donde él no aparece expresamente nombrado, pero él es uno de los involucrados, se habla de un posible lavado de dinero de 1.600 millones de dólares. Es que estamos hablando de una magnitud colosal. Yo en algún momento decía que Alex Saab era una especie de caso Odebrecht en sí mismo. ¿Por qué? Porque Alex Saab involucra a funcionarios públicos en Venezuela, políticos en Colombia, por ejemplo, como Piedad Córdoba. Era un riesgo que Maduro no iba a correr por nada del mundo. Alex, se dice que ha colaborado con la justicia norteamericana, ¿es cierto? Hubiera llegado hace 3 años y medio. Sabe lo que pocos saben. Es como el trofeo que quería Maduro mostrar, le gané a los americanos, aquí está de vuelta el héroe en la casa. Pero yo creo que también es una forma de tenerlo cerca, de tenerlo vigilado, si se quiere. Así lo quiere el régimen, seguramente, tenerlo cerca para evitar que se le escape una cifra o un nombre. Y es que eso casi ocurre cuando Saab, según la investigación de Roberto Denis, la DEA estuvo a punto de convencerlo y él de acceder a revelar lo divino y lo torcido. El abogado de Alex Saab, el señor Neil Schuster, le suplicó al juez Escola, eso está en la transcripción de la audiencia, que no revelara ese documento. ¿Y qué decía ese documento? Ese documento decía que el señor Alex Saab estuvo conversando con agentes de la DEA entre 2018 y 2019. Es obvio que no se van a poder defender. Roberto Denis sigue perseguido y acosado judicialmente por Saab. Por eso llegó a Colombia, para poder seguir ejerciendo su periodismo en libertad, con todas sus investigaciones. Su portal Armando Info es de los más leídos y es un dolor de cabeza para el régimen del vecino, sobre todo con Alex Saab de por medio. Era obvio que querían usar el sistema judicial venezolano para asustarnos, para intimidarnos, para amedrentarnos y decirnos, bueno, si ustedes se quedan aquí y siguen investigando, ya saben que les va a ir mal. El final del cuento todavía no se sabe. Por el momento en Colombia está una parte de su historia que se puede ir contando con esta mansión que deja al descubierto sus ganas de ostentación, su chequera fluida, sus ínfulas de magnate, cuando en realidad no sería otra cosa que un lacayo acomodado de un régimen millonario.
Y por si fuera poco, la esposa de Saab, Camila Fabri, tiene 2 procesos en Italia y es prófugo de la justicia de ese país. No se vayan, en Semana Santa, el único sacerdote de 3 en el mundo, experto en agujeros negros. Amén. Los espero después de comerciales, ya nos vemos. En pleno domingo de Pascua y en estos días de resurrección, muchos se preguntan qué pasa después de la muerte cuando se aplica aquello de que en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pues hay un jesuita, el único sacerdote en Colombia y el tercero del mundo experto en agujeros negros, uno de los únicos que ha logrado encontrar a Dios en una materia tan oscura y tan misteriosa. Andrés Sanín puso a prueba su fe en una conversación con un cura capaz de darnos una perspectiva cósmica de nuestra existencia. En un colegio, en el Colegio San Pedro Claver, fui a dar una charla sobre esto, formación de agujeros negros. Y fui a donde los más pequeñitos a presentarme. Mire, yo soy el padre, vengo a hablarles de agujeros negros. Y entonces un niño también, ¿y qué es un agujero negro? Dice, no, es el lugar donde está el diablo. Entonces, como el lugar oscuro. Y entonces... Si hace solo 400 años, la Inquisición estuvo a punto de quemar a Galileo Galilei por demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, hoy existe un cura que no le tiene miedo a que lo acusen de corromper niños con asuntos del demonio, que camina con un libro de astrofísica debajo del brazo como si fuera la Biblia y que es capaz de encontrar a Dios hasta en esos agujeros negros que se chuparán tarde o temprano lo que quede de nosotros. Imaginémonos toda la Tierra, que si hubiesen unas manotas grandotes fuera meter aquí todos, el canal Caracol, los Transmillenos, todos los alcaldes, las universidades, en una esfera de 9 milímetros. Comprimirla, sí. Comprimirla. Hay un momento en que hay uno que ya no se puede, ¿cierto? Que es el principio de exclusión de Pauli, que ya no es imposible porque del vacío. No entra más. No entra, hasta ahí llega. Por supuesto, al producir eso, deforma el espacio-tiempo, como una gelatina que se esté deformando, y hace que eso, como que caiga todo, una especie de sifón. Entonces, un agujero negro sería como una especie de sifón. Este padre jesuita, con la curiosidad de un niño y los conocimientos de un teólogo doctor en astrofísica, se llama Nelson Velandia y es un cura del otro mundo y tal vez el único padre en la iglesia al que al hablar de agujeros negros se le expanden las pupilas de emoción, como si tuviera un delirio místico o estuviera poseído por el espíritu de Galileo, el creador del telescopio y el padre de la astronomía. Resulta que en un agujero negro está pasando lo contrario del origen del universo. En el origen del universo es mucha energía que se concentra en materia y hace una explosión, por eso Big Bang. En el agujero negro es demasiada materia que se concentra en un punto y se vuelve energía. Durante mucho tiempo nos sentimos el centro del universo, pero Copérnico nos dio una lección de humildad al demostrar que el Sol no giraba alrededor de nuestro planeta. Y el padre Velandia nos recuerda hoy que la Tierra es una bolita azul, perdida en la inmensidad de una galaxia más, y que solo somos un planeta más del sistema solar. Estamos viendo, digamos, una expansión del universo en el que la Tierra está girando o orbitando y cayendo alrededor del Sol hace 4.500 millones de años. Y en este espacio-tiempo, la vida del Señor nos encontró y nos hizo que consideramos en este momento, ¿cierto? O sea, tuvieron que pasar muchas cosas para que esta entrevista se diera. Sí, eso. Yo soy un convencido que las cosas no suceden porque sí. Si lo pensamos con perspectiva cósmica, las probabilidades de coincidir en un mismo punto del tiempo y del espacio con cualquier otra persona, la pareja, los compañeros de oficina, con cualquier otro extraño, son demasiado remotas. Y esta entrevista para hablar de los agujeros negros y de nuestro lugar en el universo es casi un milagro. Hay una comparación muy bonita que trae Carl Sagan sobre el calendario cósmico. Y él compara esos 13.000 millones o 13.8 millones de años por mes. O sea, tendríamos casi 1.000 y un poquito de 1.000 millones. Vamos a suponer que la teoría del Big Bang es la que explica el origen del universo. Estaría en el 1 de enero, en ese calendario cósmico, y nosotros vendríamos a ser el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche y 59 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros solo somos un segundo para todo el universo. Somos una cosita de nada.
Antes de volarnos la cabeza con estas reflexiones y de quemarse las pestañas escribiendo páginas y páginas de ecuaciones para su tesis doctoral sobre los agujeros negros, Nelson vivía en la Luna, o para ser más precisos, en el barrio Luna Park en Bogotá, donde desde que era un niño empezó a descubrir los milagros de la ciencia, como ese que permite hacer clic en un interruptor y que se haga la luz en un instante. Mi papá en ese momento, él trabaja en una empresa de instalaciones eléctricas. Yo después con el tiempo empecé a ver, por eso el influjo, porque la ingeniería eléctrica y el gusto por las matemáticas y la física. Entonces yo acá en Bogotá, yo estudié en un colegio pues nacional de la educación pública y empecé a ahondar en eso y pues yo feliz allá en la Nacional. Estudiando ingeniería en la Universidad Nacional, se unió a un grupo de la Pastoral y de Luna Park pasó a recorrer Jerusalén, no ese pedacito de tierra santa por el que se están matando tantas personas hoy, sino un barrio al sur de Bogotá. En ese momento era la invasión más grande de Colombia y era de tela asfáltica. Entonces, y los aguaceros de acá de Bogotá, fuimos con un grupo de la Universidad de Pastoral y empezaron esas casitas a caerse y todo eso. Y eso me cuestionó mucho y yo digo, o sea, ¿qué sentido tiene esto cuando hay personas más necesitadas? ¿Yo qué puedo hacer por ellos? Si entre la pobreza encontró su vocación sacerdotal, entre los jesuitas encontró un oasis abierto a las preguntas y al conocimiento, donde pudo dedicar su tiempo a reconciliar la fe y la ciencia y a buscar a ese Dios omnipresente del que habla la Biblia, incluso dentro de un agujero negro, una materia tan densa y oscura que es capaz de atrapar hasta la luz, desintegrarla y hacer volar en átomos hasta las leyes universales de la física, que allá no aplican. Los agujeros negros son casi tan misteriosos como Dios, pero una de las teorías que cita el padre Velandia dice que surgen cuando una estrella 100 veces más grande que el Sol se apaga y colapsa. ¿Es cierto eso de que somos polvo de estrellas? Por supuesto, ¿cierto? O sea, cuando se inicia, sobre todo la Tierra, ¿cierto? El sistema solar, somos polvo. Y lo que pasa es que como hay una rotación tan grande, que hace que se acumule en partes muy pequeñas, ¿cierto? Entonces se forma el Sol, del Sol mismo los planetas. De hecho, el círculo de asteroides, una de las teorías dice, fue un planeta que no se alcanzó a formar y es polvo en el sentido en que son partículas muy pequeñas, ¿cierto? Si vemos nuestra composición natural de este cuerpo, es igual al de afuera, o sea, somos parte de allá de lo de acá. Entonces, y en eso han sacado canciones, poemas, salmos. Me encanta decirle, en polvo eres y en polvo te has de convertir, porque esa es nuestra realidad en últimas. Así después nos vayan a cremar o nos dejen allá enteritos. Nuestro destino va a ser volverse polvito. Entonces, ¿qué tipo de polvo? ¿Quién sabe cómo será eso? Si seguimos especulando con el Padre y pensamos no en el cielo como el destino final, sino de una manera más mundana, ese polvo se transforme en lo que se transforme, en alimento de gusanos o de esos árboles que oxigenen a los demás mortales, terminaría en unos 5.000 millones de años succionado por el Sol junto al resto de planetas, y tarde o temprano por alguno de los agujeros negros que tiene cada galaxia, como si fueran un sifón cósmico que se lo chupa todo. El problema es que, claro, a la ciencia le plantea todo un reto, porque cómo yo me meto dentro de ese agujero negro y sobre todo que no puedo conocer, no puedo con certeza decir qué es lo que está pasando ahí. Hay teorías, hay fórmulas, pero ¿qué exactamente qué está pasando? Eso es imposible, ¿no? ¿O a dónde nos puede llevar ese agujero negro? Matemáticamente algunos hablan de agujeros de gusano, que son como tunelitos. ¿Para dónde? Porque esa materia de energía, este señor Stephen Hawking, él comparaba la termodinámica en el sentido en que la entropía va creciendo, nunca decrece. Pero sí, la materia que está pasando ahí. Este señor Kip Thorne, el que asesoró la película de Interestelar, él planteaba, no, debe haber algunos túneles allá que nos pasen a otras partes del universo o a otros universos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso, digamos, matemáticamente es posible. La infinitud del universo y el enigma de los agujeros negros no solo ha desvelado al padre Velandia, sino que fue la obsesión de un gran científico como Stephen Hawking y de todas esas películas de ciencia ficción que se plantean la posibilidad de universos paralelos, donde los papeles podrían invertirse en esta entrevista, por ejemplo, y yo ser el hombre de fe y el padre Velandia el entrevistador incrédulo. Padre, y
al meterse en todos estos temas teóricos y los hoyos negros y todo eso, ¿hay momentos en los que flaquee la fe? Que usted diga, uy, de pronto esto no tiene un propósito y... Yo creo que también coincide con mi manera de ser. Yo me describo una persona tranquila, yo no soy de grandes emociones, ni tampoco me deprimo, o sea, yo no... Entonces, ante esas preguntas, digamos que ha sido más racional y, pues, por supuesto, me tocan la fe. O sea, no Ver para creer, diríamos algunos frente a la existencia de un creador divino detrás de la creación, o del Big Bang, esa gran explosión que formó el universo hace unos 13.797 millones de años y que dio origen al tiempo, al espacio y a la materia de la que estamos hechos. El universo nació de la materia muy pequeña, se expandió, pero eso tiene que tener un sentido, es un para qué de eso. Y entonces es cuando entra la teología y le dice, mire, es que Dios nuestro Señor nos está acompañando y nos está llevando. No hay ninguna imagen de esa presencia divina que nos acompañará, según el padre Velandia, hasta cuando nos trague el sol y luego un agujero negro. Y así ocurría también con estos agujeros negros, cuando eran apenas la deducción matemática de astrofísicos teóricos como él. Pero en el 2017, un grupo de astrofísicos de la Universidad de Harvard lograron alinear varios telescopios ubicados en distintos puntos de nuestro planeta y conseguir la primera imagen de un agujero negro. ¿Cuántos agujeros negros sabemos que existan? No, antes, cuando se tomó la foto, todo era exótico, pero ahora que encontraron la dinámica, eso han encontrado, incluso ahora hablan de microagujeros negros que se producen en el universo, pero asimismo desaparecen, que es demasiada energía, colapsan y desaparecen. O sea, puedes en el universo estar lleno de agujeros negros. Así sereno y sin tener que preocuparse por conseguir el pan de cada día, como los demás mortales, su vida ha girado alrededor de la fe y la ciencia en la Universidad Javeriana. Allá dicta clases de física teórica. Tiene un grupo de estudios interdisciplinarios sobre el ser humano en el cosmos e incluso un grupo de aficionados a la astronomía que hacen salidas al desierto para observar la inmensidad del universo. La ciudad pues nos ha dado muchas cosas muy bonitas, pero nos hace perder de maravillas, ¿cierto? Yo no sabía, por ejemplo, en la última salida a la Tatacoa, el instructor que estaba ahí nos decía que solo el 5% de la humanidad ha visto la Vía Láctea con sus propios ojos. ¿En toda la historia de la humanidad? De los últimos siglos. Cuando empieza la luz en las ciudades, la gente ya no mira para los cielos. Con tantos problemas terrenales, uno podría preguntarse para qué vivir en la luna mirando estrellas y estudiando agujeros negros. Pero levantar los ojos hacia el cielo podría reconectarnos con un sistema mucho más grande del que hacemos parte, con un cuerpo celeste que puede hacernos sentir diminutos, pero que también refleja ese universo inmenso de células y átomos que componen nuestro propio cuerpo. Yo tengo una anécdota con una niña de microbiología. Ellos pues están acostumbrados al microscopio. Y claro, ellos bajan ese nivel de micras o enanos, ¿cierto? Bien, al 10 a la menos 9. Cuando esa niña fue por a través de un telescopio los cráteres de la luna, ella fue una reacción que decía, ¿cómo el universo es? ¿Cómo hay un universo tan pequeñito que estoy estudiando en la microbiología, pero también cómo el telescopio me abre otro universo? ¿Qué nos pueden enseñar los agujeros negros sobre la vida diaria que llevamos? O estas preguntas medio astrofísicas que nos hemos hecho. Muchos dirán, ¿para qué gastarle tiempo? Y si hay hambre en el mundo, hay guerras en el mundo, ¿para qué? Pero yo sí creo que hay un momento en que tenemos que relacionar el cosmos con lo que estamos viviendo acá. Cuando Albert Einstein se puso allá y se puso a hacer las ecuaciones de campo y dirían, pienso como, ¿para qué? ¿Y eso en qué contribuye? Y resulta que eso produjo el internet, produjo los satélites. A lo que voy es que no nos podemos quedar, así como somos tan pequeñitos, no nos podemos quedar en el aquí y ahora. El cosmos nos da una gracia y es abrir la mente y decir, el universo es más que nosotros y podemos contribuir y entrar en relación con él. Un país en un planeta donde se habla más de política en la mesa que de ciencia y donde aún seguimos matándonos por cualquier idea, es refrescante ver cómo este jesuita encontró un propósito para su vida y una cura para reconciliar dos mundos que parecían enemigos, el mundo de la fe y el mundo de la ciencia, y hacernos ver el milagro que se esconde en cada uno de nosotros. Nosotros somos frutos de hace 13.000 millones de años. Es posible que seamos el último segundo, pero no somos este último segundo si no hubiese parado 13.000 millones de años. O sea, no es justo que yo a otra persona, a otro, independiente de lo que haga o diga, ¿cierto?, yo sea capaz de asesinarlo
porque estoy matando 13.000 millones de años ahí. Frente a esa lección existencial del padre Velandia, y así nos sintamos el centro de nuestros propios universos, hormiguitas en medio de una tormenta existencial, no nos queda sino decir amén. Bueno, pues ya saben, cualquier problema, por grande que parezca, se nos queda chiquitico al lado de un agujero negro. Así que a respirar profundo y a celebrar el milagro de vivir en este planeta azul. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en Séptimo Día las alarmantes cifras del secuestro express del que son víctimas personas que buscan trabajo o quieren vender o comprar algún producto. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo de Resurrección con 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.